Uno pensaría que ser llamada jefa de neurocirugía podría ganarte un momento de respeto, pero esa tarde estaba de pie en un pasillo revestido de azulejos fríos y luz fluorescente, sujetando una tablilla todavía húmeda por el sudor del quirófano. Y todo lo que oí fue: «Es tu hermana, trabaja en un hospital y aún así no pudo hacer una maldita cosa». Era la voz de mi tío, alta, despreocupada, hiriente. Y mis padres no se inmutaron, ni una palabra, ni una corrección, solo un silencio que equivalía a un acuerdo. Me llamo Leora Ren y durante la mayor parte de mi vida he sido el asiento extra en la mesa, aquella a la que solo recordaban cuando alguien necesitaba que la llevaran, una referencia o una llave de repuesto. No me importó, no al principio. Me decía a mí misma que solo era diferente, más centrada, más seria, menos adorable, pero entonces mi hermana casi muere. Tessa, su orgullo, su chica de oro, tenía 33 años, vibrante, imprudente y hermosa, hasta que un coche se envolvió alrededor de un árbol una lluviosa tarde de martes. Cuando llegó el traslado de urgencia, el personal solo vio un nombre, Tessa Ren. Para ellos, solo era otra paciente. Para mí, era una niña a la que una vez llevé a casa descalza cuando se raspó la rodilla en las escaleras de la iglesia. Una niña que no me había llamado Lee en 15 años. No le dije a nadie que era su hermana, no me inmuté cuando la llevaron a mi quirófano inconsciente, sangrando en su cerebro, simplemente me preparé. No lo hice por ellos, lo hice porque a veces amas a personas que olvidan tu nombre y las salvas de todos modos. Pero lo que sucedió después, cuando la enfermera me agradeció, inclinó la cabeza y dijo: «Jefa Ren, no sabía que era su hermana». Ahí es donde realmente comienza esta historia. Hay una carta en la encimera de mi cocina, cartulina color crema, tinta azul, demasiado perfume, no la he abierto, no porque lo esté evitando, sino porque ya sé lo que dice: «Almuerzo de domingo, Tessa llega en avión, si Leora no está demasiado ocupada. Es bienvenida a pasar». No nuestra Leora, no tu hermana, solo yo, como si fuera la compañera de trabajo incómoda a la que se sienten obligados a invitar. Ahora vivo sola en Seattle, a 2 manzanas del hospital, mi apartamento es ordenado, funcional y silencioso. Después de casos cerebrales consecutivos, llego a casa a cenas congeladas y al zumbido de mi nevera, nadie esperando. Nadie que pregunte cómo me fue el día. Mi familia está en Iowa, pueblo pequeño del tipo de guisos dominicales. Papá solía arreglar tractores, mamá enseñó 4º grado hasta que dejó de hacerlo. Les gustaban las cosas simples, les gustaba Tessa. Tessa era un rayo de sol, burbujeante de pelo dorado, siempre riendo demasiado alto en los eventos de la iglesia. Llevaba lazos a juego y siempre sabía quién la miraba. Cuando lloraba, la gente acudía corriendo. Cuando yo lloraba, me decían que dejara de ser dramática. Yo era la seria, la rara, la niña que quería un equipo de anatomía para Navidad y memorizaba términos en latín por diversión. A los 13 años ya me llamaban demasiado aguda y un poco extraña. Una de las amigas de mi mamá dijo una vez: «Lea es brillante, pero es clínica». Clínica como algo estéril, algo que usas y luego desechas. Hay una foto en mi cartera, de la graduación de la Facultad de Medicina. Estoy rígida con una bata blanca, los ojos hundidos por el agotamiento, sosteniendo un diploma que nadie en casa pidió verlo. Papá vino, pero se quedó atrás con los brazos cruzados. Mamá dijo que tenía que ayudar a Tessa a prepararse para su fiesta de hermandad universitaria. Esa noche dejé de esperar que alguien apareciera por mí. Recibí un mensaje de texto esta semana de mi cuñado Ethan. Mamá dice que el almuerzo es a la 1, Tessa quiere ver a todos, si estás por aquí no nos encantaría verte, ni siquiera un hola. Cerré el mensaje y revisé las redes sociales. Alguien de mi instituto publicó una foto familiar. Pasamos a ver a la señora Ren. Tessa sigue tan deslumbrante como siempre. Su hermana es doctora o algo así, creo. No recuerdo su nombre, no recordó mi nombre. Cerré la aplicación y caminé hacia la estantería donde guardo mis fotos antiguas. Una nos muestra a Tessa y a mí en el lago. Yo tendría unos 7 años, ella 4. Está sonriendo con las mejillas llenas de malvaviscos, los brazos alrededor de mi cuello. Yo miro fijamente al objetivo con una intensidad demasiado seria para una niña, como si supiera que algún día necesitaría recordar que yo también estuve allí. A veces me pregunto si desapareciera, cuánto tardarían en darse cuenta. Era un viernes por la noche, tenía una consulta más antes de terminar mi turno, ya estaba a medio comer una barrita de proteínas cuando sonó mi buscapersonas, solicitud urgente, urgencias. Respondí esperando un hematoma subdural o una hemorragia postoperatoria, traslado de St. Luke's. La enfermera de trauma dijo: mujer de 33 años, accidente de coche, GCS7, sospecha de hemorragia intracraneal, necesitamos neurocirugía en espera, ¿puedes tomar el caso?
Dije que sí, y entonces el nombre se iluminó en la pantalla, Tessa Wren. Lo miré fijamente, el pulso martilleando, no hablé durante 10 segundos completos, luego dije lo que me había entrenado para decir durante años: es una paciente, trátala como a cualquier otra. No se lo dije al equipo, no dije una palabra, las enfermeras no lo sabían, los residentes no lo sabían, y lo necesitaba así. La emoción no tiene cabida en la mesa de operaciones, especialmente cuando la vida de alguien, su memoria, identidad, movimiento, está a un error de cálculo de desaparecer. Cuando la trajeron vi su rostro pálido, hinchado, sangre en su pelo, sus constantes vitales estaban bajando, sus pupilas reaccionaban pero con lentitud, la tomografía computarizada mostraba un hematoma creciente presionando contra su tronco encefálico. No se parecía en nada a la niña que una vez robó mi delineador de ojos y se rió cuando me castigaron por ello, parecía una extraña que solía significar algo. Me preparé sin temblar, sin llorar, solo preparándome, 7 horas de fresas óseas, pinzas, succión, el tipo de cirugía de la que no sales limpio. Y todo el tiempo seguí pensando: si mamá supiera que estaba salvando la vida de Tessa en este momento, ¿querría siquiera que lo hiciera? No fui a casa esa noche, me senté en la sala de descanso del personal, con la cabeza apoyada en el sofá de vinilo, el uniforme quirúrgico rígido por el sudor seco y el antiséptico. El informe quirúrgico yacía intacto a mi lado. Estado postoperatorio estable, paciente permanece intubada, constantes vitales estables. Esa era la verdad técnica, la verdad real era más silenciosa. La vida de Tessa estaba suspendida entre la respiración y la función cerebral, y yo era la única razón por la que no se había desvanecido por completo, pero nadie lo sabía. Tenía la intención de mantenerlo así. A la mañana siguiente regresé temprano, bata blanca planchada, identificación prendida, notas en mano como una armadura. Le dije al médico adjunto que quería supervisar personalmente el caso crítico, nadie lo cuestionó, tenía reputación de ser minuciosa. Tessa había sido trasladada a la UCI durante la noche, todavía sedada, la hinchazón había disminuido ligeramente, pero su respuesta neurológica era lenta, había pedido agua una vez y luego se había vuelto a dormir. La enfermera de turno dijo que quizá no recordara mucho al despertar, a veces eso es una bendición. Me paré junto a la ventana de cristal de su habitación, mirando hacia adentro. No parecía alguien que solía trenzar el pelo de sus muñecas mientras yo recitaba nombres de huesos en latín para mis adentros, parecía pequeña, callada, sin público, sin risas, solo un cuerpo inmóvil rodeado de máquinas parpadeantes. No solicité contacto directo, era más fácil así, más limpio, podía ser la cirujana, no la hermana, no la sombra. Pero a las 9:42 de la mañana oí el murmullo de voces por el pasillo, mi familia. Entraron como siempre lo hacían, en bloque. Mamá primero con los brazos apretados en un cardigan que no necesitaba, papá detrás de ella, estoico e indescifrable, Ethan siguiéndolos, con el rostro demacrado e insomne. Sus ojos recorrieron la habitación buscando a alguien que explicara, alguien a quien alabar o culpar. Me quedé atrás, medio oculta detrás de un carro de medicamentos. Mamá corrió al lado de la cama de Tessa, agarrándole la mano. Cariño, ¿estás bien, nena, estás bien? Oí a Ethan preguntarle en voz baja a la enfermera, ¿quién hizo la cirugía? Ella no respondió de inmediato, le rogué en silencio que no lo hiciera. Entonces pasó una nueva enfermera, joven, entusiasta, demasiado honesta, sonrió y dijo, la doctora Wren, ella fue la jefa del equipo, brillante de verdad, dijo que se quedaría hasta que la paciente se estabilizara, creo que son hermanas. Silencio espeso e instantáneo, no me di la vuelta, no me moví, pero lo sentí. Cada par de ojos clavándose en mí detrás de ese cristal, conmoción, quizá confusión, quizá culpa, pero no les daría la satisfacción de ver mi rostro. Me alejé, no rápido, no dramáticamente, simplemente me alejé, por el pasillo, más allá de las silenciosas salas de telemetría, hacia el patio donde sorbí un café tibio que sabía a cartón, me senté en el banco más alejado, frente a una fuente seca, y esperé. Me encontraron, por supuesto. Mamá se sentó a mi lado primero, no cerca, solo lo suficiente para hablar. ¿Por qué no nos lo dijiste? Preguntó, su voz no era de enfado, era pequeña, frágil. Mantuve mis ojos en la fuente. Porque si lo hubiera hecho, habrías pedido a otra persona. Eso no es verdad. Lo es, dije secamente. Siempre has creído que Tessa necesitaba protección. Yo solo era la fría, ¿recuerdas? Demasiado racional, demasiado clínica. Ella no discutió. Ethan rondaba cerca. Gracias, logró decir con la voz entrecortada.
Papá no habló, solo asintió, su gesto habitual para las emociones que no sabía cómo sentir. Me levanté. No necesito reconocimiento, dije, solo necesitaba que viviera. Y los dejé allí bajo el zumbido de las luces del hospital, sentados junto a una chica a la que todavía no veían de verdad. 2 días después recibí un correo electrónico, no era de mi madre ni de mi hermana, venía del coordinador administrativo del hospital, marcado como un memorando de programación de rutina. La familia Ren invita al personal de la UCI y al equipo quirúrgico a un almuerzo privado en agradecimiento por la recuperación de su hija. RSVP abajo. Ni siquiera me lo habían enviado directamente a mí, se había enviado a través de canales internos, como si yo fuera un engranaje sin nombre en la máquina que simplemente había aparecido. Hice clic en aceptar. El almuerzo se celebró en el atrio sur del hospital, un espacio amplio y resonante con manteles blancos prestados y globos plateados atados a sillas plegables. Una pancarta se extendía por la pared del fondo en cursiva azul marino: gracias por salvar a Tessa. Parecía algo que colgarías en una venta de pasteles de la Asociación de Padres y Maestros. La comida era de catering: pasta tibia, ensalada César cansada, limonada que ya perdía su efervescencia. Llegué temprano mezclándome con el borrón de uniformes quirúrgicos y batas blancas, con mi identificación discretamente vuelta. Llevaba el mismo blazer color carbón con el que había defendido mi tesis, con las mangas todavía un poco demasiado largas. Nadie me saludó, nadie me señaló, no me sorprendió. A mitad del almuerzo mi madre se levantó y golpeó su copa. Llevaba una bufanda floral que no había visto en años, algo que solía usar para el servicio dominical cuando quería impresionar a las damas del coro. Estamos tan profundamente agradecidos, comenzó con voz firme, mesurada. Nunca imaginamos una recuperación como esta. Tessa está viva gracias al brillante y compasivo equipo de este hospital. Sus ojos recorrieron la sala, pero no hacia mí, no mencionó nombres, no dio detalles específicos. Su sonrisa era suave, su tono sincero, y sin embargo, yo no existía en él. A cada uno de ustedes que sostuvo su mano, que luchó por ella, que no se rindió, les damos las gracias, ustedes son nuestros héroes. Un aplauso educado recorrió la sala, no me moví, no aplaudí. A mi lado una enfermera mayor se inclinó, su pelo canoso estaba recogido en un moño práctico y su voz estaba seca de diversión. Extraño, susurró, pensé que dirían tu nombre. Sonreí levemente. Estoy acostumbrada a ser invisible. Después, mientras la gente comenzaba a dirigirse hacia las salidas, tirando vasos de papel y raspando platos, salí por el pasillo lateral. El pasillo era más fresco, más silencioso, flanqueado por máquinas expendedoras y viejos tablones de anuncios. Ahí fue donde Ethan me alcanzó. Su corbata estaba floja, su rostro contraído por algo entre la culpa y la confusión. ¿No estás enfadada?, preguntó bajando la voz. Dejé de caminar. No, dije, no lo hice por reconocimiento. Asintió lentamente, pero pude ver la pregunta en sus ojos. Entonces, ¿por qué viniste? ¿Por qué te quedaste? No respondí porque sinceramente no estaba segura, no quería gratitud, no buscaba perdón, pero una parte de mí, una parte que intentaba ignorar, había esperado una frase, una mirada, un momento de esa es ella. Nunca llegó. De vuelta en mi despacho, me serví una taza de café rancio y me hundí en la silla con el brazo que crujía. El sol de la tarde se derramaba sobre la estantería, iluminando mis títulos, mis premios, mi carta enmarcada de Johns Hopkins. Mi teléfono vibró, un mensaje de voz de un número desconocido, lo reproduje. Doctora Ren, dijo una voz de mujer, cálida pero formal, habla el Consejo Quirúrgico Estatal, nos complace informarle que ha sido preseleccionada para el Comité de Liderazgo del Noroeste en Avance Neurológico. El anuncio será público la próxima semana. ¡Felicidades! Me recliné y miré al techo, por primera vez en días, respiré profundamente. Validación no de la familia, no de fotos antiguas o brindis vacíos, sino de personas que no conocían mi historia, que no preguntaban si sonreía lo suficiente, que no olvidaban mi nombre. Reconocimiento, no por ser agradable, sino por ser excelente. Una semana después me invitaron a hablar en una conferencia regional, Mujeres en Neurocirugía, liderazgo silencioso en un mundo ruidoso. La ironía no se me escapó. Estaba de pie entre bastidores con un blazer entallado, notas en mano, viendo cómo el público entraba, fila tras fila de mujeres brillantes y agotadas, algunas con tacones, otras con zapatillas deportivas, todas llevando el mismo peso. Sé excepcional, guarda silencio y sonríe mientras lo haces.
Al subir al escenario, la vi. Tessa estaba sentada cerca de la parte de atrás, el pelo todavía ralo por el trauma, la expresión indescifrable. Ethan estaba sentado a su lado con la mandíbula tensa. No vacilé, hablé sobre lo que significaba liderar cuando nadie aplaudía, curar cuando nadie te agradecía, hablé sobre estar en salas llenas de personas que olvidan tu nombre y salvarles la vida de todos modos. El aplauso posterior fue amable, pero lo que más me conmovió fue lo que vino después. Al bajar del escenario, Tessa se levantó, su voz apenas se oyó en el espacio. No eres invisible, Leora, no para mí. No respondí, estaba preparada para el tipo de esperanza que transmitía su voz. Más tarde preguntó si podíamos tomar un café, solo las dos. Nos encontramos en una cafetería escondida entre una librería y un taller de reparación de bicicletas, tazas desconchadas, música suave, nada teatral. Removió su té durante mucho tiempo antes de decir, ¿recuerdas cuando me caí del porche cuando tenía 6 años? Asentí. Te abriste la rodilla, te la curé en la cocina. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Y mamá te dijo que dejaras de fingir ser doctora, que lo estabas empeorando. Recuerdo, dije en voz baja. Me miró. Resulta que no estabas fingiendo. No supe qué decir a eso, así que no dije nada. Cuando nos fuimos me abrazó suave e insegura, y por primera vez en años, me permití abrazarla también. El funeral se celebró en Hawthorne Hall, lirios blancos en cada mesa, una presentación de diapositivas recorriendo décadas de fotos familiares. Era por mi abuelo, el único que alguna vez me vio sin filtros. Una vez me dijo, no necesitas su foco, Leora. Tú eres tu propia luz. Lo verán cuando entrecierren los ojos lo suficiente. Fui no por ellos, sino para cumplir una promesa que le hice. La sala estaba decorada como una boda, solo que más silenciosa. Había retratos de Tessa, uno del baile de graduación, uno de la universidad, uno de después de su accidente, pálida pero sonriente. Ethan tenía una foto enmarcada junto a nuestra madre en alguna recaudación de fondos escolar. Yo tenía una foto, una toma de la infancia. Estaba en el centro, pero por la forma en que estaba recortada, mi cara estaba medio cortada por el borde del marco. Alguien cerca entrecerró los ojos y preguntó, ¿quién es esa? Mi madre respondió sin dudar, alguna prima lejana. No me inmuté, pero algo se tensó dentro de mí, más agudo que la tristeza, más limpio que la ira. Luego vinieron los discursos. Ellen, mi madre, se levantó con aplomo ensayado, hablando de legado, familia y gratitud, agradeció a Tessa por su valentía, a Ethan por su apoyo, al personal del hospital por su trabajo milagroso, nombró a enfermeras, conserjes, incluso al capellán. Ni una sola vez dijo mi nombre. Ethan se movió a su lado, claramente incómodo, se inclinó hacia adelante como para hablar, pero su esposa, Tessa, le puso suavemente una mano en el brazo. Él se recostó. Entonces, inesperadamente, mi tío abuelo Robert se levantó, viejo, encorvado, pero lúcido. Solo quiero decir algo, dijo. La doctora Leora Wren salvó la vida de esa chica, por si alguien lo olvidó. La sala se quedó quieta, los tenedores se detuvieron, las miradas se cruzaron. Mi madre sonrió tensamente. Bueno, dijo suavemente, ese era su trabajo, ¿no? Me levanté no por ira, por necesidad. No era un trabajo, era familia, dije, mi voz no tembló. Y solo porque no me quisieran como a otros no significa que no fuera digna de ello. De mi bolso saqué una nota doblada, la última carta de mi abuelo, leí solo una línea en voz alta, deja que tu amabilidad sea tu brújula. Luego salí sin esperar aplausos, sin necesitar que me detuvieran. Podían olvidar mi nombre todo lo que quisieran, yo lo sabía, y lo había dicho lo suficientemente alto como para resonar. 6 meses después dejé el título, no más jefa de neurocirugía, no más llamadas a las 3 de la mañana ni maratones de 15 horas bajo luz fría. En su lugar, acepté un puesto de profesora a tiempo parcial en un colegio comunitario local, enseñando anatomía a estudiantes que me recordaban a una versión más joven de mí misma, callados, subestimados, cansados de que les dijeran que no pertenecían. El primer día me paré al frente de la clase y pregunté, ¿a cuántos de ustedes les han dicho que son demasiado fríos, demasiado intensos o insuficientes? La mitad de la sala levantó la mano, asentí. Entonces están exactamente donde necesitan estar. Más tarde esa semana, alguien dejó un sobre sencillo en mi escritorio sin remitente. Dentro había una foto, Tessa, todavía con su bata de hospital, sosteniendo mi mano. Su letra en el reverso decía, les conté todo a mamá y papá, no supieron qué decir. Pero yo sí,
Estoy orgullosa de ser tu hermana. La enmarqué y la colgué entre mis títulos, no porque necesitara demostrar nada, sino porque por primera vez sentí que no lo sostenía sola. Algunas heridas no desaparecen, pero algunas se suavizan lo suficiente como para dejar de sangrar.